Fundamentos de una adoración genuina. Número 1, fuimos creados para adorar a Dios. Número 2, somos transformados a la imagen de aquello que adoramos. Número 3, la palabra de Dios es el combustible de nuestra adoración. Número 4, Dios quiere que seamos maravillados en todo tiempo en nuestra adoración. La verdadera adoración se basa en entender correctamente la naturaleza de Dios, es decir, valorar a Dios correctamente. John Piper. Para comenzar a comprender a Dios, debemos mirar lo que Dios ha revelado sobre sí mismo, porque su adoración está ligada a una revelación de la naturaleza divina de Dios. El carácter de una persona es fundamentalmente lo que esa persona es. Esto también se aplica a Dios. Dios nos revela aspectos de su carácter que nos inspiran en nuestra adoración. Cuando estudiemos su naturaleza, veremos cómo es Él. Reflexionar sobre el carácter de Dios nos lleva a la adoración verdadera. Cuando te das cuenta de sus atributos únicos y perfectos, te inspiras a adorarlo en un nivel superior. La verdadera adoración siempre fluye de una revelación del carácter perfecto de Dios. Aunque entender completamente a Dios está más allá de la comprensión humana, la Biblia ofrece varios destellos reveladores de su naturaleza multifacética. Como dijo A.W. Tozer en su libro El conocimiento del Dios Santo, la historia de la humanidad demuestra que ninguna religión jamás ha sido más grande que el concepto de Dios. ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Nuestro concepto de Dios? ¿Está conectado nuestro concepto de Dios a nuestra adoración a Él? Dios es grande, poderoso, victorioso, maravilloso, gran guerrero. Estos solo son algunos aspectos del carácter de Dios para contemplar y comunicar y luego trascender en una adoración maravillosa. Si eres compositor, escribe acerca de estos aspectos de Dios. Si eres poeta, escritor. Y esas canciones, poemas y escritos llevarán nuestra adoración a un nivel auténtico y trascendente. Si eres predicador, predica de sus atributos. Verás a las personas sobrecogidas, quebrantadas por la grandeza de nuestro Dios y su esplendor. Como adoradores verdaderos, Dios nos está llamando a enfocarnos en sus atributos, personalidad, carácter, naturaleza. Seremos llevados a un nivel superior en nuestra adoración. Por ejemplo, Dios es autoexistente. Dios se reveló a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Dios no tiene origen y existe independientemente de todas las demás criaturas. Él es independiente en sus virtudes, decretos, obras y todo lo demás. Él es autoexistente y autodependiente. Cantemos de eso, escribamos de eso. Él existe por sí mismo y el hombre existe para Él. Pero también Dios es autosuficiente y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Dios no necesita nada. Todo lo que Dios es y quién es está en sí mismo, en Él. Él contiene todo y es el dador de todo. Todo lo que tiene vida viene de Dios y está en Dios. Él conserva todas las cosas. Él mantiene y sustenta todo sin la ayuda de nada ni de nadie. Él no tiene necesidad de nada ni de nadie. Dios, nuestro gran Dios, también es eterno. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Desde la eternidad hasta la eternidad, nuestro Dios, Jehová, es Dios. Él vive en el presente eterno. Él no tiene pasado ni futuro. Dios habita en la eternidad y aparece al principio y al final simultáneamente. Para Dios, el final y el comienzo son lo mismo. Él los ve al mismo tiempo. Si hablamos de Él en términos de tiempo, cometemos un grave error. Estudiemos su carácter, su persona, su naturaleza, sus atributos. Si somos músicos, cantemos de ellos. Si somos cantores, entonces compongamos canciones que hablen de esos atributos preciosos de Dios. Si somos poetas, escribamos poesía. Si somos pintores, hagamos cuadros de su carácter, de sus atributos, de su naturaleza, de su persona, de sus bondades.
Si eres una persona que danza, entonces que tus movimientos revelen los atributos de Dios. Si eres un artista o un hijo o hija de Dios, con todos esos dones y talentos que Dios te ha dado, exprésalos para que el mundo pueda conocer la grandeza de nuestro Dios. Maravillados siempre es lo que Dios quiere, que estemos en un estado de maravilla y asombro ante su grandeza y su poder. Esto es TEA, Escuela de Adoradores Online, con la voz de su servidor, Walter Rumier. Dios nos continúe bendiciendo y que Él nos permita ver su gloria cada día de nuestras vidas.